Desde hace más de 40 años yo, Brian Tracy, he dedicado mi vida a observar y aprender de miles de hombres y mujeres que han alcanzado logros sorprendentes en muchas áreas. Lo que descubrí sigue impresionándome hasta hoy. El verdadero éxito no comienza con lo que haces en este momento, empieza con la forma en que piensas antes de actuar. La mente es como un taller invisible, donde se diseña tu futuro. Cada idea, cada imagen, cada palabra que repites en tu interior es como un plano que define la calidad de tus decisiones y por lo tanto de tus resultados. Cuando entiendes esto, dejas de ver tus pensamientos como algo sin importancia y empiezas a tratarlos como la materia prima de tu vida. Yo recuerdo bien cuando mi realidad era muy distinta a la de hoy. No tenía dinero, no tenía contactos importantes, tampoco tenía estudios universitarios, solo tenía trabajos mal pagados, horarios agotadores y nada de experiencia en los negocios. Sin embargo, había algo que sí podía controlar, y era mi diálogo interno y la manera en que interpretaba cada situación. Fue en ese punto donde tomé mi primera gran decisión: aprender cómo piensan las personas triunfadoras, cómo reaccionan cuando las cosas se ponen difíciles, cómo se levantan después de caer. Esa elección, aunque nadie más la veía, lo cambió todo en mi vida. A partir de ahí, cada día se convirtió en un laboratorio personal. Me preguntaba a mí mismo qué haría una persona exitosa en esta situación, qué pensaría, qué sentiría, qué diría. Y cuando empecé a responder con sinceridad, descubrí que mi vida exterior empezaba a reflejar ese nuevo patrón mental. Así aprendí que los pensamientos no son neutros, son fuerzas que crean y que moldean conductas y resultados. Cuando cambié mi mundo interno, mi mundo externo se transformó conmigo. Hoy quiero transmitirte esta verdad con toda claridad. Si deseas crecer, este mismo momento puede ser tu punto de inicio. No necesitas esperar a que las circunstancias cambien para comenzar. Puedes empezar ahora mismo entrenando tu mente para pensar en posibilidades, en soluciones y en metas claras. Ese ejercicio diario es como instalar dentro de ti un programa de alto rendimiento que te permite avanzar con seguridad incluso si afuera hay tormentas. Las ideas que voy a compartir contigo en este mensaje son de las más poderosas que he enseñado en conferencias, talleres y libros en muchos países y culturas. No son teorías complicadas, son principios probados por miles de personas que los aplicaron y cambiaron su destino. Aquí vas a aprender cómo instalar en tu mente los mismos patrones de pensamiento que usan las personas de éxito para generar resultados predecibles y sostenibles. Y lo más importante, aprenderás cómo aplicarlos en tu vida desde hoy. No importa de dónde vengas ni en qué punto te encuentres, imagina por un momento que tu mente es como un jardín. Cada pensamiento que plantas es una semilla. Si siembras semillas de miedo y duda, recogerás inseguridad y estancamiento. Si siembras semillas de fe, disciplina y propósito, recogerás confianza y progreso. Esa es la clave del éxito interior: convertirte en el jardinero consciente de tu mente. Cada principio que compartiré contigo es una herramienta para cultivar ese jardín con cuidado y maestría. Por eso quiero invitarte desde ahora a un acto sencillo pero poderoso de compromiso. Escribe en los comentarios la frase: hoy decido pensar como una persona de éxito. Puede parecer un gesto pequeño, pero no lo es. Es el primer ladrillo en la construcción de tu nueva mentalidad. Cuando lo escribes, le envías a tu subconsciente un mensaje claro: esta es mi dirección, este es mi estándar. Es el tipo de acto simple que, repetido una y otra vez, crea cambios profundos. No subestimes el poder de declarar tus intenciones. Muchas veces un simple hoy decido puede ser la chispa que encienda un cambio completo. Así comenzó mi camino. Así comenzó el camino de miles de personas que han aplicado estas ideas. Tú también puedes hacerlo. Hazlo ahora. Escribe esa frase, repítela en tu interior y prepárate para descubrir en los próximos minutos los principios que pueden transformar tu manera de pensar y con ello tu vida entera. Yo he comprobado una y otra vez, después de observar a miles de personas en diferentes culturas y profesiones, que la diferencia real entre quienes logran resultados extraordinarios y quienes se quedan atrapados no es visible a simple vista. No se trata de un coeficiente intelectual más alto ni de un talento especial con el que nacieron. Es algo mucho más profundo, un patrón de pensamiento que se repite cada día. Las personas exitosas construyen su vida desde adentro, empezando por la calidad de sus ideas y de su diálogo interno. Eso es lo que dirige todo lo demás. Cuando veo a alguien que se queda atrapado en la mediocridad, casi siempre encuentro lo mismo. Su mente está enfocada en problemas, en obstáculos y en excusas. Son como jardineros que, sin darse cuenta, siembran semillas de duda y de miedo, y luego se sorprenden cuando su jardín se llena de malas hierbas. En cambio, las personas exitosas usan su energía en pensar en metas,
en soluciones y en oportunidades. Su mente es un terreno fértil en el que nacen planes y no justificaciones, y esa diferencia interior termina mostrándose en los resultados externos. Me gusta usar la metáfora de la radio para explicar esto. Es como si existieran dos estaciones. Una transmite queja, resignación y victimismo. La otra transmite visión, posibilidades y responsabilidad personal. Cada mañana sin darte cuenta eliges a cuál conectarte. Y esa elección, aunque nadie la vea, cambia tu energía y tu forma de pensar. Cuando te alineas con la frecuencia de las oportunidades, empiezas a ver caminos donde otros solo ven muros. Tu visión se amplía y tus decisiones mejoran. Recuerdo en mis primeros años como yo mismo solía conectarme con la estación equivocada. Pensaba en lo que no tenía, en lo difícil que era avanzar, en las injusticias del mundo, hasta que comprendí que ese hábito mental me mantenía atado al mismo lugar. Fue entonces cuando empecé a cambiar mi conversación interior, preguntándome qué podía hacer, qué podía aprender, cómo podía contribuir. Ese cambio transformó mi vida, y esa práctica diaria sigue siendo la diferencia entre avanzar o quedarte atrapado. Esto no significa ignorar los problemas reales, significa enfrentarlos desde otro nivel de conciencia. Mientras la mediocridad se centra en describir lo malo y quejarse, el éxito se centra en definir la meta y diseñar la solución. Es un cambio de enfoque que multiplica tu poder personal. En lugar de preguntarte por qué me pasa esto, te preguntas qué puedo hacer ahora para mejorar esta situación. Esa simple pregunta te pone en el asiento del conductor de tu vida. El pensamiento de éxito es proactivo, creativo, y se enfoca en el futuro. Las personas de éxito piensan en términos de causa y efecto. Saben que cada acción tiene consecuencias y eligen de manera consciente las causas que producirán los resultados que buscan. La mediocridad, en cambio, solo reacciona al entorno sin plan ni visión, como un barco sin timón llevado por la corriente. Cambiar de mentalidad es como tomar el timón de ese barco y trazar tu propio rumbo. Lo más sorprendente es que esta diferencia invisible está al alcance de todos. No importa tu edad, tu historia ni tus recursos actuales. Cada pensamiento es una elección y cada elección fortalece un hábito mental. Puedes entrenar tu mente para buscar oportunidades en lugar de excusas, y mientras más practiques, más natural se volverá. Esta es la base sobre la que se construyen todos los demás hábitos de éxito. Así que hoy te pregunto, ¿qué frecuencia eliges cada mañana? ¿La de la queja o la de la visión? Recuerda que no se trata de negar la realidad, sino de elegir la perspectiva desde la cual actúas. Cada vez que decides pensar en soluciones en vez de problemas, te estás moviendo del lado de la mediocridad al lado del éxito. Esa es la diferencia invisible que puede cambiar tu destino. Aprendí muy pronto que la mente humana funciona como un imán. Atrae aquello que ocupa tu pensamiento principal. Si tus pensamientos dominantes son de miedo, carencia y duda, terminarás creando experiencias que confirmen esas ideas. Pero cuando tus pensamientos principales giran en torno a metas claras, soluciones y posibilidades, tu subconsciente empieza a trabajar de día y de noche para convertirlas en realidad. Esta es la esencia de la ley del pensamiento dominante. Tu vida siempre se mueve en la dirección de tus ideas más repetidas. Cuando yo empecé a aplicar esta ley, mi situación era modesta y mi futuro incierto, pero tomé una decisión firme. Cada mañana iba a escribir mis metas con fechas y cantidades específicas como si fueran instrucciones directas para mi mente. Al inicio parecía un juego, pero pronto comprendí que estaba construyendo un plano mental. Mi subconsciente, al recibir esas órdenes repetidas, comenzó a mostrarme oportunidades, contactos y recursos que antes no veía. Era como encender un radar interior. Es importante entender que tu mente consciente es el capitán que da órdenes y tu subconsciente es la tripulación que las ejecuta sin cuestionar. Si cada día le dices a esa tripulación no puedo, es difícil, es imposible, ellos trabajarán para confirmarlo. Pero si les das órdenes de abundancia, confianza y propósito, esa misma tripulación buscará y encontrará la manera de cumplirlo. Por eso digo que escribir tus metas no es un ritual superficial, es un acto de programación mental. Yo he visto a empresarios, estudiantes y deportistas cambiar sus resultados aplicando este principio. No se trata solo de soñar despierto, se trata de definir un destino mental y reforzarlo cada día hasta que se convierta en tu manera normal de pensar. Así pasas de vivir al azar a vivir con intención. Cada palabra que repites, cada imagen que aceptas, cada frase que escribes va formando tu identidad y tus decisiones. Cuando tus pensamientos dominantes son positivos y específicos, tu cuerpo y tu mente actúan en consecuencia. Empiezas a tomar mejores decisiones, a ver posibilidades que antes ignorabas y a tener la confianza necesaria para actuar. Es como cambiar de lentes. Con unos empañados solo ves obstáculos, con unos claros ves soluciones y caminos. Yo lo comprobé cuando dejé de enfocarme en lo que no quería y me concentré solo en lo que sí quería. Esa elección lo cambió todo.
La mayoría de la gente subestima este principio porque parece demasiado sencillo, pero en realidad su poder está en su sencillez. No necesitas recursos extraordinarios para aplicarlo, solo disciplina y constancia. Cada mañana antes de revisar tu teléfono o tus redes sociales, toma un cuaderno y escribe tus metas más importantes como si ya fueran realidad. Hazlo con fechas y detalles concretos. Es un ejercicio breve, pero su impacto se acumula con el tiempo. Además, este hábito de escribir tus metas te obliga a aclarar lo que en verdad quieres. Muchas personas no carecen de talento. Lo que les falta es un objetivo definido. Escribir tus metas, leerlas en voz alta y verte a ti mismo alcanzándolas, es como dibujar un mapa en tu mente. Sin mapa das vueltas en círculos, con mapa avanzas con dirección y confianza. Esa es la diferencia entre reaccionar a la vida o diseñarla. Quiero invitarte hoy a probar esta herramienta. Escribe 3 objetivos que quieras lograr en los próximos meses y repítelos cada mañana durante 30 días. Observa cómo cambia tu enfoque, cómo sube tu energía y cómo tu subconsciente empieza a traerte ideas y oportunidades alineadas con esos objetivos. Es un acto sencillo, pero puede ser el inicio de un cambio profundo. Yo descubrí en carne propia que la acción es la medicina más poderosa contra la inseguridad. Muchas personas me dicen, Brian, actuaré cuando me sienta listo, y yo les digo, no, te sentirás listo cuando empieces a actuar. La confianza no es un requisito, es un resultado. Cada vez que retrasas una decisión refuerzas la duda, y cada vez que das un paso aunque sea pequeño, refuerzas la fe en ti mismo. Así se construye la confianza, caminando aunque tiemble tu voz. Cuando yo vendía puerta a puerta había días en que todo parecía estar en mi contra, clientes difíciles, clima insoportable, rechazos constantes. Pero me impuse una regla simple. Toca una puerta más. Esa puerta extra en los momentos de cansancio tenía un efecto psicológico enorme. Me mostraba que yo dominaba mi mente y no al revés. Esa acción adicional, aunque no siempre significara una venta, fortalecía mi identidad de persistencia. La parálisis, en cambio, es un círculo vicioso. Cuanto más esperas, más crece el miedo. Es como una sombra que se hace más grande cuando la luz de tu decisión se apaga. La única forma de hacerla pequeña es moviéndote. Por eso enseño a mis estudiantes que la disciplina de la acción inmediata es la clave de la autoconfianza. No necesitas un salto gigante, basta un paso y luego otro. Esa repetición crea una inercia positiva. Acción masiva no es hacer todo de golpe, es actuar con decisión en lo que importa sin esperar condiciones perfectas. Las personas exitosas saben que la perfección es enemiga del progreso. Ellos se lanzan, corrigen en el camino y aprenden más rápido que quienes se quedan planeando para siempre. Yo mismo cometí errores por actuar pronto, pero cometí muchos más por no actuar a tiempo. De cada error temprano saqué lecciones que después me dieron ventaja. Cada paso que das cambia tu diálogo interno. Pasas de no puedo a ya empecé, de es difícil a estoy avanzando. Esa transformación silenciosa es la base del crecimiento. Cuando actúas aunque sea poco, envías a tu subconsciente un mensaje claro: yo decido, yo muevo. Ese mensaje se acumula y reescribe tu identidad. Así pasas de sentirte víctima de las circunstancias a verte como protagonista de tu vida. Quiero que pienses en tu propia puerta más. Tal vez sea enviar ese correo pendiente, hacer esa llamada incómoda, publicar ese proyecto que llevas semanas guardando. No importa lo pequeño, lo que importa es que rompas la parálisis. Ese gesto extra es una señal para tu cerebro. Estamos construyendo momentum, y el momentum es uno de los activos más poderosos en el éxito. La acción tiene un efecto multiplicador. Cada paso te da nueva información. Esa información mejora tus decisiones. Esas decisiones traen resultados y esos resultados fortalecen tu confianza. Es un círculo ascendente. La inacción, en cambio, corroe. Cada día que no actúas, tu meta parece más lejana, tu energía más baja y tu confianza más frágil. Tú eliges en qué círculo estar. Mi desafío para ti es simple. Identifica hoy 3 acciones pequeñas que puedas hacer para acercarte a tu meta. No esperes sentir inspiración, hazlas y la inspiración llegará después. Yo sigo usando este principio cada día porque la acción masiva, consistente y estratégica no es solo una táctica de negocios. Es un estilo de vida, y si lo adoptas, tu confianza crecerá tanto que actuar será tu estado natural. Aprendí hace décadas que la mente es como un simulador de vuelo. Todo lo que practicas en ella te prepara para la vida real. Los atletas no solo entrenan su cuerpo, también entrenan su imaginación. Ellos visualizan la jugada antes de ejecutarla, sienten la victoria antes de lograrla. Yo adopté ese mismo principio en mi vida y en mis negocios. Cada mañana cerraba los ojos y me veía logrando mis metas. Escuchaba los sonidos, sentía las emociones,
imaginaba los detalles. Esa práctica se convirtió en mi campo de entrenamiento secreto. Visualizar no es soñar despierto, es construir en tu mente un modelo que luego tu subconsciente tratará de repetir. Cuando empecé a hacerlo noté que mis decisiones se alineaban con esas imágenes internas. Era como si mi cerebro buscara caminos para hacerlas realidad. No importa si hoy tus metas parecen lejanas, cuando las visualizas con detalle entrenas tu mente para reconocer oportunidades y actuar con más seguridad. 5 minutos al día de visualización cambiaron mi vida. 5 minutos no son nada en un calendario, pero lo son todo para tu psicología. Durante ese tiempo mi mente aprendía a comportarse como si ya hubiera alcanzado la meta, y cuando actúas como si ya hubieras llegado, tus palabras y tus acciones lo reflejan. Esa coherencia es magnética. Atrae personas, recursos y situaciones que encajan con tu visión. Hay un principio poderoso detrás de la visualización. Tu sistema nervioso no distingue entre una experiencia vívida imaginada y una real. Por eso los atletas que ensayan mentalmente mejoran casi tanto como si entrenaran físicamente. Yo he enseñado esto en muchos países y siempre veo lo mismo. Quienes visualizan se vuelven más enfocados, más fuertes y más creativos. No necesitas herramientas complicadas, solo un lugar tranquilo, cerrar los ojos y describir la escena de tu éxito. ¿Cómo luces? ¿Qué haces? ¿Quién te acompaña? ¿Qué te dices? Mientras más sensorial y específica sea la imagen, más profunda será su huella en tu subconsciente. Es como sembrar una semilla. Al inicio no ves nada, pero debajo ya crece la raíz. Cuando unes esta práctica con tus metas escritas, ocurre un efecto multiplicador. La escritura da claridad y compromiso. La visualización da emoción y dirección. Juntas crean un sistema de guía interna que te sostiene incluso en días de cansancio. En mi caso, esa combinación me ayudó a salir de la pobreza, aprender habilidades nuevas y convertirme en conferencista internacional. No fue suerte, fue entrenamiento mental constante. También descubrí que visualizar fortalece la autoconfianza porque te acostumbra a verte ganando. Muchas personas solo imaginan fracasos y luego sienten miedo de actuar. Cambia ese hábito. Ensaya tu mejor versión, no tu peor escenario. Programa tu mente para esperar resultados positivos. Así cuando llegue el reto, tu cerebro dirá: esto ya lo vivimos, y actuarás con naturalidad. Mi reto para ti es simple pero poderoso. Durante 30 días dedica cada mañana 5 minutos a visualizar tu meta más importante con detalle. No importa si al inicio dudas, hazlo igual. Verás cómo tus pensamientos, palabras y decisiones se ajustan poco a poco a esa imagen interna. Ese es el entrenamiento mental que distingue a la gente común de quienes logran cosas grandes. Durante años vi cómo muchas personas con talento y buenas intenciones vivían escondidas detrás de una máscara. Tienen miedo a ser juzgadas, buscan aprobación todo el tiempo y terminan viviendo una versión reducida de sí mismas. Yo mismo pasé por eso. Cuando empecé a vender puerta a puerta, intentaba actuar como creía que otros querían verme. Sonreía de manera forzada, copiaba discursos de otros, ocultaba mis ideas. El resultado era cansancio y baja autoestima. Fingir es como cargar un peso invisible. No se ve pero te drena cada día. El punto de cambio llegó cuando entendí que ser auténtico no es un lujo, es una necesidad para tener confianza real. La primera vez que hablé con mi propia voz sentí miedo pero también liberación. Esa sinceridad generó conexiones reales con clientes y colegas. La gente responde a la autenticidad porque todos queremos tratar con personas genuinas. Aquí está el secreto. Cuando te muestras como eres, dejas de gastar energía en sostener máscaras y la usas para crecer y servir. Ser auténtico no es ser grosero, es vivir alineado con tus valores. Cada vez que dices no a lo que no encaja contigo, estás diciendo sí a tu integridad. Cada pequeño acto de congruencia fortalece tu autoestima. La autenticidad se entrena igual que cualquier habilidad. Al inicio incomoda, pero con práctica te vuelves más firme y sereno. Yo comencé con pasos simples: expresar una opinión en cada reunión aunque no fuera popular, vestir como yo quería, poner límites a mi tiempo. Cada vez que honraba mi autenticidad, mi confianza aumentaba. Mi mente aprendía un mensaje claro: mi verdadero yo es suficiente. Esa frase se convirtió en un antídoto contra la inseguridad. He visto a miles de personas transformarse al dejar de fingir y empezar a vivir desde su esencia. Al principio sienten miedo porque dejar la máscara es como quitarse una armadura, pero pronto sienten ligereza y poder. La autenticidad atrae a quienes comparten tu frecuencia y aleja a quienes no encajan. Con el tiempo te rodea un entorno más sano para crecer. Un error común es creer que ser auténtico te hará perder oportunidades. En realidad sucede lo contrario. Al ser genuino tal vez pierdas cosas que no eran para ti, pero abres espacio para las que sí lo son. Recuerdo que algunos prospectos me rechazaban cuando dejé de fingir,
pero los clientes que se quedaban eran más leales. Ese es el poder de la congruencia. Practicar la autenticidad también te da claridad interior. Cuando dejas de actuar papeles, tu mente ya no recibe mensajes contradictorios. Esto libera creatividad y decisión. He visto personas que al mostrarse tal como son descubrieron talentos ocultos y encontraron su verdadera pasión. La autenticidad no solo eleva tu autoestima, también multiplica tu eficacia. Mi invitación es que hoy hagas un compromiso silencioso contigo mismo. Elegir la autenticidad en una situación concreta. Puede ser expresar una idea, establecer un límite o simplemente permitirte ser tú sin pedir disculpas. Es en esos actos pequeños donde se construye la verdadera autoconfianza. Con cada paso, le dices a tu subconsciente: mi esencia es valiosa. Y cuando vives desde ahí, tu seguridad personal y tu poder para crear un éxito auténtico se vuelven imparables. En mis primeros años de carrera entendí algo fundamental: tu mente es como un jardín. Si lo llenas con semillas de inspiración, crecerán ideas poderosas. Pero si dejas que entren malas hierbas de negatividad, ellas sofocarán tus sueños. Así como nadie comería alimentos en mal estado, tampoco deberíamos permitir pensamientos dañinos en nuestra mente. Cada noticia que lees, cada conversación en la que participas, es alimento para tu mente, y la calidad de ese alimento define tu energía y tu visión. Cuando hice mi propio reto de 30 días de dieta mental positiva, me di cuenta de cuántos estímulos innecesarios consumía sin darme cuenta. Me levantaba revisando titulares de miedo y terminaba el día escuchando quejas. Cada impacto negativo era como una mancha en mi enfoque. Decidí cerrar esa puerta por un mes entero. Solo leí libros de crecimiento, escuché conferencias de inspiración y busqué personas que vivieran con propósito. En menos de 2 semanas mi claridad interna cambió de manera impresionante. La mente necesita limpieza constante. Así como te lavas los dientes cada día, también debes cuidar lo que dejas entrar en tu cabeza. Cada vez que eliges un mensaje positivo en lugar de uno dañino, fortaleces tu sistema de defensa mental. Esto no significa negar la realidad, significa elegir el punto de vista que te da poder en vez de quitártelo. Lo comprobé día tras día. Si en lugar de una noticia negativa escuchaba un audiolibro de superación, mi ánimo y mi productividad se elevaban. Mucha gente cree que es inmune al entorno mental y dicen: puedo ver todo y no me afecta, pero no es verdad. Tu subconsciente absorbe la información aunque no lo notes. Igual que tu cuerpo no puede digerir veneno sin daño, tu mente no puede resistir toxicidad constante sin perder fuerza. Mi consejo es simple: si quieres pensar como las personas exitosas, conviértete en guardián de tu mente. Pon filtros estrictos a lo que permites entrar. Durante ese mes de dieta mental positiva también aprendí a valorar los espacios de silencio. Apagué notificaciones, reduje redes sociales y dediqué momentos a la reflexión. Ese silencio es como un descanso para el alma, limpia, ordena y aclara tus prioridades. Descubrí que mis mejores ideas no llegaban cuando estaba saturado, sino cuando mi mente estaba libre y tranquila. Además, rodearte de personas que te eleven es parte clave de esta dieta. Las conversaciones son alimento para tu espíritu. Si hablas con personas que solo se quejan, te sentirás drenado, pero si te rodeas de quienes hablan con gratitud y visión, te sentirás inspirado. Yo buscaba mentores, colegas y amigos que me hicieran pensar más alto, y esas interacciones cambiaron mi vida. Mi estándar mental subió y con él subieron mis resultados. La dieta mental positiva también incluye cómo te hablas a ti mismo. Tus palabras internas son el menú que consumes a diario. Durante mi reto, cada vez que encontraba un pensamiento limitante, lo cambiaba de inmediato por uno expansivo. Poco a poco mi diálogo interno se convirtió en una fuente de energía. Cuando tu mente te habla con respeto y optimismo, actúas con más confianza y calma. Mi invitación para ti es clara: comprométete con 30 días de dieta mental positiva. Hazlo como un reto personal. Llena tus mañanas con contenido que te inspire, tus tardes con personas que te apoyen y tus noches con pensamientos de gratitud. Al final de ese mes tu mente será más clara, tus emociones más fuertes y tu visión más ambiciosa. Cuidar tu dieta mental es uno de los actos más poderosos de liderazgo personal. Hoy quiero dejarte una verdad esencial: tu vida externa refleja tu mundo interno. Si tu mente está llena de miedo y duda, tu vida también lo estará. Pero si plantas pensamientos de fe, gratitud y entusiasmo, verás lo mismo reflejado en tus relaciones, en tus oportunidades y en tus resultados. No esperes que las cosas cambien para pensar distinto. Piensa distinto y las cosas cambiarán. Cada pequeño cambio en tu forma de pensar es un paso hacia una vida extraordinaria. No subestimes el poder de un pensamiento claro y repetido con intención. La transformación no ocurre por casualidad ni por momentos de inspiración. Ocurre cuando decides actuar,
cuando decides sembrar pensamientos correctos día tras día, y cuando haces de ese compromiso un estilo de vida. Hoy tienes la oportunidad de empezar, de sembrar la semilla de tu éxito y de construir la vida que mereces. Todo comienza con un pensamiento y una decisión firme. Ahora quiero escucharte a ti. ¿Qué cambio en tu manera de pensar te ha dado mejores resultados hasta ahora? ¿Cuál de estos hábitos crees que puede transformar más tu vida? Escríbelo en los comentarios. Y recuerda, si llegaste hasta aquí, escribe la frase: hoy decido pensar como una persona de éxito. Quienes escriban esa frase serán mencionados en Motivación Brian Tracy. La verdadera grandeza no está en superar a otros, sino en superarte a ti mismo cada día. Esto ha sido un viaje por el mundo del crecimiento personal. Hasta la próxima.